Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La información que circula ha generado un eco enorme y no pasó desapercibida. Los comentarios comenzaron a crecer de manera acelerada en los espacios de discusión pública con Tacedo. Muchos se preguntaron cuáles eran las razones detrás de esta ausencia inesperada. El ambiente que rodea esta situación se cargó de intriga y desconcierto. Los seguidores no tardaron en expresar sus opiniones con fuerza. La conversación se volvió un tema central en todas partes. El presentador, al abrir con esta noticia, remarcó el impacto que tuvo la ausencia. Con voz seria y marcada, recalcó que no se trataba de un detalle menor. Los gestos en el estudio acompañaban la solemnidad de sus palabras. Se percibía tensión en cada frase que relataba. Los asistentes en el foro respondieron con murmullo contenido. Era evidente que la expectación se había transformado en asombro colectivo. Las reacciones no tardaron en reproducirse en las calles y redes sociales. La audiencia quedó desconcertada por lo sucedido. Se abrían debates inmediatos entre los seguidores más fieles. Se repetía la misma pregunta una y otra vez con insistencia. La incertidumbre marcaba las conversaciones familiares y cotidianas. Este eco mediático se volvió difícil de ignorar. El hecho fue relatado una y otra vez en diferentes tonos. Algunos medios lo tomaron como un símbolo de resistencia. Otros lo interpretaron como una simple estrategia personal. Las especulaciones comenzaron a ganar terreno entre los más atentos. Cada detalle que surgía abría nuevos hilos de discusión. El relato oficial aún no parecía cerrar las incógnitas. El presentador regresó al aire con comentarios más profundos. Aclaró que lo más llamativo no era el hecho en sí. Lo sorprendente era la repercusión que alcanzó en tan poco tiempo. La audiencia no apartaba la vista de las pantallas. Cada pausa dramática servía para intensificar la tensión narrativa. Nadie quería perderse el próximo matiz de la historia. La noticia adquirió tintes de conversación nacional. Se transformó en tema de sobremesa y encuentro casual. Las personas lo analizaban con un interés casi detectivesco. Se rastreaban señales pasadas que pudieran justificar este presente. Cada nuevo dato que emergía añadía complejidad al relato. El misterio parecía profundizarse más con cada minuto. El estudio televisivo se convirtió en epicentro de interpretaciones. Mesa convirtió en interpretaciones. Los comentaristas coincidían en resaltar la magnitud del hecho. Cada uno exponía sus puntos de vista de forma apasionada. Los tonos de voz se entrelazaban con gestos intensos. La pantalla dividida mostraba rostros serios y concentrados. Todo esto creaba un espectáculo de tensión continua. El relato sobre la ausencia se extendió más allá del contexto inicial. Pasó a simbolizar un episodio cargado de significado colectivo. Se hablaba de coraje, de desafío y de incertidumbre. El presentador insistía en que este evento no podía minimizarse. Sus palabras calaban en la mente de los espectadores. Nadie parecía quedar indiferente frente a lo relatado. La audiencia respondía con mensajes y llamadas continuas. Cada intervención reforzaba la sensación de sorpresa compartida. Se mencionaban teorías y conjeturas de todo tipo. El impacto emocional era notorio en cada voz que se escuchaba. El ambiente estaba impregnado de expectativa permanente. Era evidente que la historia no había terminado. El presentador continuó con un ritmo pausado pero firme. Y explicó que lo importante era no apresurar juicios. Recordó que cada hecho debía analizarse con cautela. Sin embargo, reconoció la dificultad de contener la curiosidad. La tensión dramática se mantenía inquebrantable en el estudio. Los gestos seguían transmitiendo un aire de desconcierto. El impacto de esta ausencia se amplificó rápidamente. Las pantallas de los hogares lo reflejaban con intensidad. Los comentarios en directo reforzaban la magnitud del fenómeno. Era como si todo el país hubiera quedado suspendido. El silencio entre frases parecía más elocuente que las palabras.
Cada pausa generaba expectación insaciable. El narrador en televisión no dejaba de enfatizar las reacciones. La gente exigía respuestas claras y contundentes. Las preguntas crecían sin que aparecieran soluciones. Este vacío de información mantenía la tensión viva. Los espectadores sentían que algo grande estaba por revelarse. La atención se aferraba a cada nuevo dato compartido. Sí. En la calle, las opiniones se diversificaban. Algunos expresaban decepción y otros mostraban apoyo. La diversidad de voces enriquecía el debate en curso. La noticia adquiría así múltiples matices interpretativos. Lo que parecía un hecho puntual se volvió universal. La trama se consolidaba como un fenómeno social. El impacto cruzó incluso a escenarios internacionales. Los medios de fuera replicaban el relato. Las preguntas se multiplicaban en distintos idiomas. El asombro no parecía tener fronteras visibles. Las comparaciones surgían en diferentes culturas. El eco de la noticia se volvió global. En el estudio, los expertos buscaban explicaciones alternativas. Cada uno aportaba su visión con base en experiencia. Y las miradas se cruzaban con intensidad en cada intervención. El público seguía con atención cada detalle técnico. La atención se convertía en hilo conductor del programa. La intriga era el verdadero protagonista de la noche. Los testimonios recogidos en directo daban más fuerza a la historia pronto. Las personas relataban sus reacciones inmediatas con detalle. Los gestos de incredulidad se repetían en cada testimonio. Las emociones eran palpables en cada voz compartida. La noticia adquiría fuerza a través de esas vivencias. El eco social era tan intenso como el mediático. El presentador retomó con una conclusión momentánea. Aclaró que la incertidumbre seguiría ocupando titulares. Recalcó la importancia de mantener la calma y observar. Expuso que no todo está dicho todavía. Las cámaras mostraban rostros de expectación sostenida. La tensión seguía viva en el ambiente. La narrativa se construyó como un relato continuo. El ritmo fue marcado y constante a lo largo del tiempo. Cada frase reforzaba la sensación de misterio creciente. El presentador usó la pausa como recurso dramático. Esa cadencia mantuvo la atención del público sin descanso. La noticia se volvió un espectáculo en sí misma. Las preguntas finales quedaron flotando en el aire. ¿Qué significa esta ausencia en términos prácticos? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? ¿Qué señales debemos leer en este acontecimiento? Ninguna de ellas fue respondida de manera directa. El enigma quedó instalado en la mente colectiva. El cierre del noticiero llegó cargado de solemnidad. Las últimas palabras resaltaron el poder de la expectativa. El presentador miró fijamente a la cámara con firmeza. La audiencia entendió que lo importante estaba en marcha. El silencio posterior reforzó el dramatismo de lo vivido. La historia se consolidó como inolvidable en la memoria. El eco de esta ausencia seguirá presente por largo tiempo. Los espacios de opinión continuarán con debates intensos. El relato se transformará con nuevas voces y matices. Cada análisis añadirá capas de significado inesperado. La noticia trascenderá como una marca en la conversación social. El fenómeno se prolongará más allá del momento presente. El narrador volvió a prometer seguimiento cercano. Y su tono transmitía la seriedad del compromiso. Recordó que cada detalle sería analizado al máximo. Invitó a la audiencia a mantenerse atenta y vigilante. La intriga apenas comenzaba a desplegarse. La atención permanecerá encendida en cada hogar. La audiencia quedó atrapada por la magnitud de lo narrado. Las reacciones no cesaban en ninguna parte. El relato había superado todas las expectativas iniciales. Se convirtió en un punto de referencia mediático. Los espectadores sintieron que vivieron un momento histórico. La intriga se instaló como un acompañante permanente.
Las últimas imágenes mostraban rostros de sorpresa. La cámara se detenía en gestos significativos. Los silencios eran tan importantes como las palabras. El ambiente del estudio reflejaba tensión controlada. El relato se cerró, pero no concluyó del todo. La historia continuaría escribiéndose en tiempo real. La cobertura se convirtió en símbolo de este acontecimiento. El presentador consolidó la narrativa con firmeza. La audiencia comprendió que el relato recién empieza. El eco mediático se extendió más allá de lo inmediato. La noticia quedó como un referente de impacto. El misterio sigue abierto y latente. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.